te quejas de que este curso no es lo suficientemente específico para que tú puedas entenderlo y utilizarlo. Sin embargo, has sido muy específico y no has hecho lo que específicamente recomienda. Este no es un curso de especulación teórica, sino de aplicación práctica. Nada podría ser más específico que el que le digan a uno muy claramente que si pide, recibirá. Entre los días 13 y 14 de septiembre de 1966, Jesús le comentó específicamente a Helen y a Bill Thetford sobre el odio en la relación de ambos y el papel de éste en ocultar el amor que verdaderamente estaba ahí. Esto llegó durante el periodo en que ambos aún estaban sinceramente dispuestos a mirar su relación con apertura y honestidad, y fue esta pequeña disposición de parte de ellos lo que obviamente le permitió a Helen oír estos dos breves mensajes. Ustedes no tienen idea de la intensidad de su deseo de deshacerse el uno del otro. Fíjense en lo que le dice Jesús a Helen Schumann y a Bill Thetford. Hola, Ross Melgar. Ah, bueno, qué alegría. Nos vemos en vivo. Hoy vamos a hacer toda la tarde de transmisión de estas clases en vivo. Lo voy a hacer así como hice la otra vez con pausa. Así que si ustedes por ratos me ven desaparecer es porque me fui a descansar un rato la voz y vuelvo. Pero lo vamos a tratar de ver de bastante tiempo. Bueno, entonces fíjense lo que le está diciendo acá. El deseo de deshacerme del otro. Esto está planteado en el curso también, ¿no? Esto no quiere decir que ustedes no se sientan fuertemente movidos el uno hacia el otro, pero sí significa que el amor no es la única emoción. Debido a que su amor se ha hecho más consciente, ya el conflicto no puede resolverse por medio de sus intentos previos de minimizar el miedo. El amor hace que el ataque sea insostenible, pero ustedes todavía sienten el miedo. En lugar de tratar de resolverlo directamente, tienen una fuerte tendencia a tratar de escapar del amor. No obstante, esto es lo último de lo que querrían escapar. Y aun si pudiesen hacerlo, pueden escapar de todo lo demás, pero no de este. Alégrense de que en efecto la salvación no tenga escapatoria. No se dan cuenta de cuánto se odian mutuamente y no se liberarán de esto hasta que sí se den cuenta de ello, pues hasta entonces creerán que quieren deshacerse el uno del otro y mantener el odio. Mas si son cada uno la salvación del otro, ¿qué puede significar esto que no sea que prefieren el ataque a la salvación? Alégrense de que ni su realidad ni su salvación es asunto de su preferencia, pues tienen mucho motivo de dicha, pero que la causa no es de la fabricación de ustedes es seguramente obvio. Ustedes sí se odian y se temen mutuamente, y su amor, que es muy real, queda opacado por eso. ¿Cómo pueden conocer el significado del amor a menos que éste sea total? Este será un periodo muy difícil para ustedes, pero no será así por mucho tiempo. Están en peligro, pero recibirán ayuda y no ocurrirá nada. Pero no pueden quedarse en la oscuridad y esta será la salida. Miren el odio tan calmadamente como puedan. Pues si hemos de negar la negación de la verdad, primero tenemos que reconocer lo que estamos negando, ¿no? Esa es una de las pautas principales del curso de milagros, que si yo no miro primero mi oscuridad, no puedo ver la luz. O podríamos decirlo que si no miro mi mierda, no puedo ver la verdad. Entonces la gente quiere estudiar el curso al revés, quieren ser luz, pura luz, pero nunca se miran la oscuridad. Y si yo no me miro la oscuridad, este curso de poco me va a servir. Va a ser para, no sé, para leer y entretenerme un rato y transformarlo en una religión.
que no tiene sentido. Recuerden que el conocimiento precede a la negación. O sea, yo primero tengo que recordar esto, y que la separación fue el descender de la magnitud a la pequeñez. Y por consiguiente la salida es desandar el camino hacia la magnitud. El odio de ustedes no es real, pero sí es real para ustedes. Él mismo esconde lo que realmente quieren. Sin duda, están dispuestos a mirar sin miedo lo que no quieren, aun cuando esto les dé miedo, es decir, les aterre. Si de este modo pueden liberarse de ello, pues no pueden escapar de la salvación y no se escaparán del miedo hasta que quieran la salvación. No le teman a este viaje hacia el miedo, pues ese no es su destino, y caminaremos a través del mismo con seguridad, pues la paz no está lejos, y ustedes serán conducidos en su luz. Y ahora Ken Wapnick hace la aclaración de este mensaje. Hola, Ali. Ajá. Bien, bueno, pero ahora podés estás un ratito. Bien. ¿Qué dice Ken Wapnick al respecto, no? Este mensaje que acabamos de escuchar no está dirigido solamente a Helen y a Bill, sino a todos nosotros. Si estamos dispuestos a mirar nuestros pensamientos egoístas, sin culpa y sin miedo. Únicamente de ese modo puede traerse la oscuridad a la luz y eliminarse para siempre. Puesto que nosotros hemos hecho reales, nosotros somos los que le damos realidad a los pensamientos de odio, y luego, ¿qué hacemos? Los negamos. Bien. Primero, entonces tengo que ser capaz de mirar eso que he ocultado antes de poder darme cuenta de la carencia de realidad y de ese modo aceptar el amor, que es lo único real. Como le sucede a todos los estudiantes serios del curso, esto fue muy difícil para Helen y para Bill, y su incapacidad para traerle verdaderamente a Jesús lo que el curso llamaría los odios ocultos y pecados secretos. Esas palabras están escritas en el curso. ¿Sí? Es como la palabra terror, aterrorizar y terror están en el curso, porque yo cuando recién empecé a estudiar el curso había gente que me decía que todo eso no estaba en el texto, pero es que yo lo había leído. Y está. Léanlo el texto, van a ver a fondo y van a ver que está. Entonces el curso no es un curso para el amor y que estemos todos happy way y felices, no, es un curso para ver toda nuestra mierda. Si yo no estudio este curso con ese propósito, la caca no se va a ir nunca. No, va a seguir estancada ahí. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Seguir con mis odios ocultos y pecados secretos y hacerme el santurrón por ahí diciéndole al hermanito que lo bendigo y que es el santo hijo de Dios y que todos nos amamos cuando en realidad nos queremos deshacer el uno del otro. No. Este es un curso para honestos. El que es honesto va a estudiar este curso. El que se sigue engañando a sí mismo, este curso no le va a ir. O va a decir que le hizo mal, como si se hubiese comido, no sé, una milanesa frita con papa frita y huevo frito, me cayó mal, el curso me hizo mal. O va a decir que el curso dice lo que no dice, dice lo que ellos creen que dice. Bien, por eso hay que estudiar a este señor Ken Wapnick, y yo siempre lo recalco porque es que la única manera de que podamos comprender lo que se nos está diciendo realmente, no lo que yo me quiero imaginar. Bien. Entonces, vuelvo a repetir, que la incapacidad, dice Wapnick,
para llevar eso hacia la verdad, por eso hay que llevar las ilusiones a la verdad, ¿no? Estos odios ocultos y pecados secretos, ¿qué consecuencia traía? ¿O qué es lo que pasaba o lo que resultaba de esto? Que ellos no podían experimentar paz ni sanación. Bien. El 16 de septiembre de 1966 estamos hablando, cuando todavía este curso se estaba transcribiendo. En respuesta a las preguntas de Helen, Jesús le dicta un mensaje especial a Bill, parecido a sus mensajes anteriores, sobre esta necesidad que tenía Bill de aceptar quién era él verdaderamente como hijo de Dios. Pregunta: ¿por qué está Bill más deprimido que de costumbre? Respuesta: está en un estado de sueño muy profundo y mucho más resistente a despertar que tú. El mayor problema con él es que la suya es una resistencia pasiva, lo cual implica una cesión de voluntad. Esto induce a un estado de resignación, por lo tanto se deprimió. Dile a Bill que nadie puede renunciar a la afiliación, puesto que el ser miembro de la misma no es opcional. O sea, no es que yo puedo elegir formar parte de la afiliación o no. No, es que todos formamos parte porque somos el mismo ser. Fíjense en esto para que lo podamos comprender claramente. Él no puede renunciar a eso, porque ya forma parte. O sea, yo no puedo decir yo no formo parte. Él se sentía aparte, pero seguía formando parte, ¿no? Él, o sea, Bill Tedford, está buscando a alguien que le arrebate la voluntad, porque él creía que esta era la fuente de su dificultad. El curso pone un énfasis muy persistente en la voluntad. Habla mucho de la voluntad, tu voluntad, que la voluntad, fíjense que aparece muchas veces esa palabra. Aparte de hablar de la voluntad de Dios, ¿no? Pero habla de la voluntad. Y él, o sea, Bill, está de acuerdo con ese énfasis y su pasado se ve amenazado. Por eso él ahora no puede dormir. Se ve que tenía problemas para dormir, ¿no? Su pasado viene a atormentarlo porque él está renunciando a su creencia en fantasmas. Dile que no le tema a los fantasmas y recuérdale que él no tiene pasado. Qué terrible esto. ¿Cómo nos van a decir que no tenemos pasado? Lo que él quiere es el retorno de su voluntad. Y nadie puede hacer esto excepto él mismo. ¿No? Es muy enfático, ¿no? En sus enseñanzas acá. Pasan 2 meses más, ya estábamos en noviembre, ¿no? Y Helen seguía tomando las notas, que ya estas eran para ella, ¿no? Porque había notas que eran dirigidas para Bill Tedford y otras para Helen Schucman. Y esto le pudo ayudar a entender que esos ataques que ella tenía contra Bill Tedford, recordemos que estuvimos hablando del odio que se tenían entre ambos, por más que trabajaban juntos, fíjense, trabajaban en el mismo lugar y encima estaban trabajando en esta empresa, ¿no? De escribir el curso de milagros. A pesar de esto, ellos sentían que no podían estar separados el uno del otro. Su creencia de que podían les servía al propósito del ego de justificar el odio que sentían en ciertas ocasiones. Odiar a una parte de la afiliación es odiar a todas las partes, incluso a uno mismo. Para entender este curso yo tengo que entender que la mente es una y que yo,
este que me creo yo, que no existo en realidad, pero bueno, yo creo que existo, bueno, ustedes también. Todos esos aspectos de la mente, o sea, la filiación, serían los diferentes aspectos de la misma mente. Yo formo parte de esos aspectos, porque solo hay una mente. Este curso se aprende cuando yo lo estudio desde la mente una, y recordando que soy mente, no que soy persona. Este curso no es para personas, es impersonal. Si yo estudio este curso para mejorar mi persona, sería muy recomendable que lo pongan en la biblioteca y lo deje ahí hasta que recuerde que no soy una persona. Si es doloroso dejar de ser una persona, y más doloroso dejar de creerme importante, pero es que el curso es para eso. Y ahí me libero. Mientras yo me crea que soy importante, es porque voy a creer que hay otros menos importantes. Si no, yo, ¿cómo me creería importante? ¿Importante? ¿Más importante que quién? ¿Que Dios? O sea que yo, si me creo que soy importante, ¿vieron este asunto de la autoestima? Entonces hay otros que son menos. Si yo me creo que soy menos, como le pasaba a Bill Tedford, entonces quiere decir que yo creo que hay otros que son más. O sea que estoy en grados de niveles. O sea que no estoy respetando el primer principio de los milagros, que es no hay grados de dificultad. O sea que todavía este curso para mí no se me hace pasable, porque esto para mí es terrible, aún. Y eso es lo primero que tengo que comprender. Después todo lo demás poco importa, pero es que si yo no puedo llegar a ese punto, no puedo ejercer mi voluntad. ¿Qué le dice en esta ocasión Jesús a Helen, no? Le dice, Bill tenía razón al no considerar esto como un problema separado, el salvaje problema del rechazo personal. No existe el miedo en el amor. Tú no quieres que él se sienta inocente, tú quieres que él se sienta rechazado. Y esta es la única área en la cual quieres retener esto. No verás la pureza de él hasta que renuncies al rechazo como un arma en contra de él o de los demás. Piensas que estas son las únicas alternativas. Asegúrate de considerar por qué quieres mantener esto. Y Bill te va a ayudar. O sea, ellos estaban embarcados en una empresa de colaboración mutua. Recuerden que Bill era el que escribía a máquina todo lo que taquigrafiaba Helen Schucman. Entonces, entre los dos estaban trabajando juntos. Las notas del diario de Bill abarcan el periodo del 11 de agosto hasta el 28 de septiembre de 1966. Esto lo escribe Helen Schucman, ¿no? Esto Ken Wapnick lo toma de la biografía, de la autobiografía de Helen Schucman. Las anotaciones reflejan una inusitada disposición y apertura a mirar el ego sin proyectar ninguna responsabilidad por ello. Señalan la importancia que Bill le adjudicaba a las reacciones de Helen, porque recordemos que Helen tenía un carácter bastante fuerte y reaccionaba mucho. Esta necesidad de parte de Bill de lograr que Helen fuese diferente de su ego, nunca lo abandonó y se convirtió para él en la razón por la cual la relación de ellos jamás se sanó realmente, ni tampoco su propia mente a tales efectos. Si ustedes están muy preocupados por si su mente es sana o no, fíjense en que la de Bill Tedford y Helen Schucman, ¿no? Que escribieron el curso, sé que nosotros no. Bien. Entonces Helen sentía que Bill no entendía ciertos aspectos del curso y su insistencia en que el cambio de Helen era un prerequisito para su propio cambio, sugeriría un aspecto de su entendimiento equivocado.
Uno puede ver en estas notas las continuas referencias de Bill al estado mental de Helen y el uso de nosotros y de nos para señalar su progreso conjunto. Él veía que los respectivos caminos de la salvación de ambos no solo estaban entrelazados, sino que eran interdependientes. Creía que la salvación de ellos dependía del cambio de mentalidad del otro. Fíjense. Para citar un ejemplo de este diario que escribió Bill, esta nota, relacionada con su propia respuesta a la gran variabilidad de Helen al oscilar entre las metas de culpa e ilusión del ego y las metas de perdón y la verdad del curso. Dice Bill Thetford: yo sé que Helen está tratando, pero me resulta difícil el no responder a mi percepción de las fluctuaciones en lo que a la dirección de la meta se refiere. Entonces Bill estaba preocupado con el progreso de otras personas y lo experimentaba como algo crucial para el suyo. O sea, él veía que si las otras personas no progresaban, él tampoco. Mas el perdón, la enseñanza central de un curso de milagros, y escuchen esto con atención, que es lo que les acabo de decir recién, puede ocurrir únicamente en la mente individual de uno, aunque este proceso de sanación inevitablemente ocurre en el contexto de una relación con otro. De uno, aunque ocurre en el contexto de la relación con otro. La culpa en las mentes individuales de Helen y Bill se debía a decisiones que cada uno había tomado de aferrarse a esta. Esta decisión a favor de la culpa y de la separación no era aceptada por ellos como una responsabilidad personal, sino que ellos la proyectaban cada uno sobre el otro. Por lo tanto, para que ocurriese una sanación, ¿qué tenían que hacer? Deshacer la proyección. Y cada uno asumir la responsabilidad. Helen, claro, intelectualmente entendía esto, pero ella no podía aplicar esto a sí misma, no se lo podía aplicar. Entonces Bill Thetford anota: cuando vi a Helen por primera vez ese día, lucía radiante. Es asombroso cómo cambia su apariencia cuando está con ello. O sea, con ello significa cuando está con el dictado del curso. Esta iluminación continuó a lo largo de la tarde, aunque hubo un periodo corto en el cual ella se nubló. Ya no estaba radiante, dejó de estar radiante. Y mostraba una marcada reacción de miedo, la cual alteró su apariencia brevemente. Sin embargo, se repuso rápidamente. El problema estaba relacionado con la meditación y el pedir, a lo cual le siguió la escritura de una carta a la madre de Chip. Chip, recuerden que era uno de los personajes que habíamos nombrado al principio, ¿no? Yo era consciente de que estaba un tanto disgustado mientras estábamos haciendo esto, aunque me complacía tener una oportunidad de compartir en este milagro. Los cambios de la madre de Chip son milagrosos y demuestran los efectos del amor. Sin embargo, yo parecía estar respondiendo inadecuadamente a lo que yo percibía como una ambivalencia de Helen en torno a hacer la carta. Le sugerí que le añadiese una aseveración al final relacionada con los deseos de ella, de la madre de Chip, en ese momento de quedarse en el hospital, el cual ella aún considera que es su casa. Durante la meditación
pregunté por qué yo estaba experimentando una reacción conflictiva y recibí la respuesta: temes que se te libere del aprisionamiento al cual estás describiendo en la carta sobre la señora P, que era la madre de Chip. Sí, le temo la liberación, dice Bill, aunque con frecuencia parece ser lo contrario. Aún pienso que el ego tiene algo que ofrecerme. Entonces fíjense en cómo ellos, ¿no?, durante la escritura del curso, cómo ellos van haciendo. Bueno, en este caso Bill Tedford tenía su diario, Helen Schumann tenía sus cartas. Ellos van escribiendo todo esto que les va pasando a ellos internamente, ¿no? Lo importante aquí es observar, ¿no?, cómo esa relación entre ellos dos, entre Bill y Helen, se fue teniendo, ¿no?, sus cambios a lo largo del tiempo.